Tenemos un modelo anatómico de los huesos de cara y cráneo. Se va a estudiar los huesos maxilares, nasales, lagrimales, malar y palatinos. Los huesos maxilares superiores cuentan con 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos y una cavidad senomaxilar. En la cara interna, en el límite de su cuarta parte inferior, destaca una saliente horizontal de forma cuadrangular denominada apófisis palatina. En su cara interna, en el límite de su cuarta parte inferior, destaca una saliente horizontal de forma cuadrangular denominada apófisis palatina. Esta apófisis es más o menos plana, tiene una cara superior lisa y una inferior que es rugosa. La cara superior lisa forma parte del piso de las fosas nasales, mientras que la inferior forma parte de la bóveda palatina. Tenemos el borde externo de la apófisis que está unido al resto del maxilar, tanto que su borde interno es muy rugoso, el cual se va adelgazando hacia atrás y se articula con el mismo borde de la apófisis palatina del maxilar opuesto. Este borde hacia su parte anterior se termina a favor de una prolongación que constituye una especie de semiespina, la cual al articularse con la del otro maxilar forma la espina nasal anterior. ¿Qué es esta? Bueno, tenemos que la apófisis palatina divide la cara interna del maxilar en 2 porciones. Y más adelante tenemos que se encuentra el orificio del seno maxilar. ¿Qué es este? El cual en el cráneo articulado queda muy disminuido en virtud de la interposición de las masas laterales del etmoides por arriba, del cornete inferior por abajo, del unguis por delante y de la rama vertical del palatino por detrás. En su cara externa tenemos que en su parte anterior se observa por encima del lugar de implantación de los incisivos la foseta mirtiforme, donde se inserta el músculo mirtiforme, foseta que está limitada posteriormente por la eminencia ogiva canina. ¿Qué es la ogiva canina? Contamos con 4 bordes, el borde anterior, que presenta abajo la parte anterior de la apófisis palatina con la espina nasal anterior. Borde anterior. El borde posterior, que es grueso, redondeado y constituye la llamada tuberosidad del maxilar. ¿Qué es esta? El borde superior, que forma el límite interno de la pared inferior de la órbita y se articula por delante con el unguis. Y el borde inferior, también llamado borde alveolar, que presenta una serie de cavidades cónicas o alvéolos dentarios, donde se alojan las raíces de los dientes. ¿Qué es esto? Tenemos que estos huesos se originan mediante 5 centros de osificación que aparecen al final del segundo mes de vida fetal. Tenemos el primero, que es el externo malar, el segundo, el orbitonasal, el tercero, el anteroinferior nasal, el cuarto, interno inferior o palatino, y quinto y último, el que forma la pieza incisiva, situada entre los centros nasales y delante del palatino. El hueso malar forma el esqueleto del pómulo y está situado entre el maxilar superior, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Contamos con 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara externa es lisa y convexa. Sirve de inserción a los músculos cigomáticos. La cara interna es cóncava y constituye parte de las fosas temporal y cigomática. Tenemos el borde anterosuperior, el borde anteroinferior, el borde posterosuperior y el borde posterior inferior.
Tenemos que el borde posterior-superior forma parte del límite de la fosa temporal y está constituido por una parte horizontal. El borde anteroinferior es dentado y es casi recto. Se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior. El borde posterior-inferior es rectilíneo, grueso y rugoso, articulándose ya en el ángulo posterior con la extremidad anterior de la apófisis cigomática. Sirve de inserción al músculo macetero. Y el borde anterosuperior, que es cóncavo y forma el borde externo y parte del inferior de la base de la órbita. Los ángulos son todos ellos más o menos dentados, articulándose el superior con la apófisis orbitaria externa del frontal, el posterior con la apófisis cigomática y el inferior y el anterior con la apófisis piramidal del maxilar superior. El hueso malar está formado por tejido compacto en la periferia y por tejido esponjoso en el centro. Aparece atravesado por un conducto en forma de Y que, naciendo en la cara superior de la apófisis orbitaria, se divide ya en el interior del hueso en dos ramas, las cuales van a abrirse a la cara externa, tanto que la otra termina en la cara temporal. Tenemos que este hueso es originado por 3 centros de osificación que aparecen al final del segundo mes de vida intrauterina y se sueldan al final del quinto. Uno de ellos da origen a la porción cigomática y los otros 2 a la orbitaria. Los huesos nasales son estos, son 2, son huesos planos de forma cuadrangular, situados entre el frontal por arriba y las ramas ascendentes de los maxilares superiores por fuera y atrás. Cuenta con 2 caras y 4 bordes. Tenemos la cara anterior, que es convexa transversalmente, es cóncava de arriba a abajo en su parte superior, en tanto que la parte inferior es también convexa. Esta presenta un orificio vascular y sirve de inserción al músculo piramidal de la nariz. La cara posterior, que constituye la parte más anterior de la bóveda de las fosas nasales y ostenta múltiples surcos para vasos y nervios, uno de los cuales con frecuencia más marcado que los otros es el surco etmoidal para el nervio nasolobar. Tenemos el borde superior, que es dentado y grueso, el cual se articula con el frontal. El borde inferior, que es más delgado y se une al cartílago de la nariz. El borde anterior o interno, que es grueso y rugoso, articulándose por arriba con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides. El borde posterior o externo, biselado a expensas de su cara interna, se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. Estos huesos se hallan constituidos exclusivamente de tejido compacto y están atravesados por un conducto vascular. Cada uno se origina a expensas de un centro de osificación que aparece a mediados del tercer mes de la vida intrauterina. El hueso lagrimal es un hueso plano de forma cuadrilátera colocado en la parte anterior de la cara interna de la órbita, entre el frontal, el etmoides y el maxilar superior. Cuenta con 2 caras y 4 bordes, la cara externa y la cara interna. Tenemos que la cara externa lleva una cresta vertical o cresta lagrimal posterior, que termina inferiormente por una apófisis en forma de gancho, mientras que la cara interna presenta un canal vertical que la divide en 2 y corresponde con la cresta de la cara externa. La parte posterior se articula con el etmoides, completando las celdillas etmoido-unguiales. Cuenta con un borde superior, con un borde inferior, uno anterior y un posterior. Estos huesos se hallan formados únicamente por tejido compacto. Se desarrollan a expensas de un solo centro que aparece en el tercer mes de la vida intrauterina. Tenemos los huesos palatinos, que son los que están de color morado.
Cuenta con dos partes, la parte horizontal y la parte vertical. La parte horizontal es de forma cuadrilátera, posee dos caras y cuatro bordes. La cara superior, cóncava transversalmente, forma parte del piso de las fosas nasales, mientras que la inferior, rugosa, contribuye a formar la bóveda palatina. El borde anterior que se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior. El borde posterior que sirve de inserción a la aponeurosis del velo del paladar. El borde externo que se une al borde inferior de la porción vertical de este hueso. El borde interno se articula con el borde homónimo del lado opuesto y forma por arriba una cresta donde se articula el vómer. En la parte vertical, que es cuadrilátera, en su cara interna lleva dos crestas anteroposteriores. La de arriba o cresta turbinal superior que se articula con el cornete medio, en tanto que la de abajo, llamada cresta turbinal inferior, lo hace con el cornete inferior. La cara externa presenta tres zonas, la anterior de las cuales rugosa se articula con la tuberosidad del maxilar superior, formando con ella el conducto palatino posterior. Otra zona rugosa, situado más atrás, va a articularse con la apófisis pterigoides. Entre ambas zonas rugosas existe una superficie lisa no articular que en el cráneo articulado forma el fondo de la fosa pterigomaxilar. El borde posterior se articula con el ala interna de la apófisis pterigoides. El borde inferior se une con el externo de la rama horizontal. El borde superior lleva en su parte media una escotadura profunda, llamada escotadura palatina, situada entre dos salientes irregulares, de las cuales el anterior se denomina apófisis orbitaria y el posterior apófisis esfenoidal. Y el borde anterior, que es delgado y se superpone a la tuberosidad del maxilar. Está formado principalmente por tejido compacto. Solamente la apófisis piramidal presenta tejido esponjoso. Tenemos que se desarrolla este hueso a expensas de dos centros primitivos que aparecen al mes y medio de la vida fetal. Uno de ellos forma la apófisis piramidal y la porción vertical exceptuando la apófisis, mientras el otro origina el resto del hueso. Posteriormente aparecen dos centros complementarios que producen las apófisis orbitaria y esfenoidal.